Apocalipsis 21 nos dice la Escritura: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hemos estado argumentando a lo largo del estudio que venimos realizando sobre este libro que debemos tener mucho cuidado al interpretarlo, porque no es un libro narrativo, no es un libro histórico, no es un libro poético, sino que es un libro profético. Por lo tanto, de acuerdo al estilo literario con el que se nos expone el libro, tenemos que ser capaces de interpretarlo. Si mezclamos todas estas cosas, seremos bastante ignorantes de cómo tenemos que utilizar las distintas tipologías de literatura, y por lo tanto, como nos ocurriría en el mundo en el que vivimos, no serviríamos para cumplir un determinado propósito, que es el que tenemos delante de nosotros al interpretar las Escrituras. Si lo interpretásemos literalmente, como nos tienen acostumbrados otras denominaciones, acabaríamos pervirtiendo el sentido de lo que la palabra de Dios enseña, y nos llevaría a fantasear con temas enormemente serios y trascendentes que están siendo tratados en este último libro que nos muestran las Escrituras. Hemos estado viendo a Cristo en medio de su Iglesia desde el inicio de la lectura de este libro. Hemos visto la Iglesia en medio del mundo con los terribles ataques a los que es sometida. Hemos visto también cómo se le ha dado poder a la bestia para que contamine no solo las fuentes del conocimiento de la sabiduría humana, sino también que contamine y pervierta a la verdadera religión. Hemos estado considerando el asunto del milenio, donde el diablo es atado, y hemos podido establecer que el milenio empieza con la primera venida de Cristo y que terminará cuando Cristo vuelva en su segunda venida, para cerrar así todo el proceso de la redención. Hemos visto que después del milenio Satanás es soltado, y esto se corresponde con el fin de la era cristiana, donde el engaño de Satanás volverá a ser manifiesto tal y como actuaba antes de que el Evangelio fuera predicado a todas las naciones, que es lo que se llevó a cabo en el día de Pentecostés, cuando el Evangelio se divulgó en todo el mundo conocido. Y hemos visto que será en ese mismo momento, previo a la llegada de Cristo, cuando se llevará a cabo la gran apostasía, porque es Satanás mismo el que elabora un engaño perfecto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El engaño, desde luego, no puede ser más sutil y más impactante. Hemos podido ver también que después del milenio llega el juicio final. Llegamos al último día de la historia. Es el día definitivo, el día de la ira de Dios. Una vez celebrado el juicio final, los creyentes pasan a tomar posesión de su herencia eterna. Y es el momento en el que nos encontramos ahora en el estudio de Apocalipsis. Ya hemos estado diciendo que es importante que estudiemos la doctrina del cielo, porque absolutamente todos los seres humanos que han sido salvados por Cristo vamos directamente allí, al cielo, a nuestro hogar. Hemos dicho también que tenemos bastantes razones para exponernos al estudio de la doctrina del cielo. Una de ellas es que en nuestro texto del capítulo 21 el cielo ocupa un lugar principal.
por lo que un estudio riguroso de la Escritura, haciéndolo de forma sistemática, como nosotros estudiamos las Escrituras, nos lleva continuamente a tocar todas las doctrinas que Dios expone en su palabra, y por lo tanto nada se queda para que se nos olvide y no podamos ser expuestos a todo el consejo de Dios, sino que una enseñanza sistemática va a tocar todas y cada una de las doctrinas que Dios nos ha dejado en su palabra. Otra de las razones para que estudiemos la doctrina del cielo es que es un arma evangelística poderosa, porque el tema central del Evangelio es que Dios ha tenido misericordia del pecador que merece la condenación eterna, ha tenido misericordia y anuncia las buenas nuevas de salvación para que aquellos que han sido llamados por el Evangelio pasen la eternidad en un lugar inconcebible para la mente humana, cuyo acceso, a pesar de la caída del hombre, a pesar de su pecado, a pesar de Satanás, a pesar de todos los enemigos, el acceso fue abierto por la obra redentora que Cristo hizo en el Calvario. Él, con su muerte, liberó a la creación de la maldición del pecado. Lo que el hombre hizo con su caída, el segundo Adán lo recuperó. Esta doctrina también es importante porque fortalece nuestra fe, nos ayuda en el proceso de santificación y hace alejar, cuando la tenemos clara, hace alejar nuestro amor al mundo y a los engaños sutiles con los que pretende atraparnos con todo el poder que a Satanás le ha sido dado para engañar a las naciones. Y de manera que podamos contemplar nuestra vida a la luz de la eternidad, no a la luz del mundo y de las cosas que nos pasan en el mundo y de mi situación y de yo y luego yo y después yo. No, que contemplemos la historia de la redención y cómo Dios tuvo misericordia de un pecador como yo. Los creyentes que descuidan esta doctrina tienden a debilitarse. Quedan inclinados a la desesperanza y son fácilmente atraídos por la mundanalidad, porque acaban poniendo su esperanza en su Dios, que está en este mundo. Así que en tanto en cuanto perdamos la perspectiva de que nuestra herencia está en los cielos, que nuestra esperanza está en los cielos, si perdemos esa perspectiva, nuestro amor al mundo atrapará el corazón. Lo primero que debemos destacar para entender bien nuestro texto es un asunto previo que no podemos pasar por alto, y es que Dios creó el cielo para su gloria, no para que nosotros estemos cómodos, no para alimentar nuestro egoísmo, no, creó el cielo para su gloria. Muchos creen que el cielo fue creado para ellos, pero esto es una segunda característica, porque la primera es que el cielo fue creado para la gloria de Dios. Hemos estado viendo cómo en el cielo los creyentes serán transformados, no serán meros espectadores de la gloria de Cristo, sino que serán investidos de la gloria de Cristo. Estuvimos viendo en nuestro último sermón las implicaciones de esta transformación que sufriremos en el cielo respecto a nuestras almas. Y decíamos que cuando los creyentes mueren, parten inmediatamente a la presencia de Cristo, y sus almas son hechas perfectas en santidad. En Apocalipsis 21-27, que ya llegaremos a él, se nos dice que en el cielo no entrará ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. Nada de lo que aquí conocemos, que todo está contaminado por el pecado, que todo está corrompido, que todo está podrido. Hay un lugar donde el pecado no ha entrado. El reino de los cielos está inmaculado. Es por eso que los creyentes son descritos en el cielo como vistiendo ropas blancas. Se nos dice en Apocalipsis 6:11 que a cada uno de ellos se le dieron vestiduras blancas. De ahí la declaración que encontramos en Apocalipsis 7:14, donde se nos dice que esas ropas fueron emblanquecidas con la sangre del Cordero. Es una sangre que emblanquece, una sangre que purifica, la sangre que nuestro Señor Jesucristo derramó en la cruz para limpiarnos de nuestros pecados. De manera que aquellos que están en Cristo entran perfectos en el reino de los cielos.
El autor de la carta a los Hebreos, que comentábamos también la semana pasada, se refiere a aquellos que ya han partido, que van a la presencia del Señor, como los espíritus de los justos hechos perfectos. De manera que cuando morimos y nos vamos al cielo, nuestros espíritus son hechos perfectos. Llegará el día cuando nuestras almas serán unidas a nuestro cuerpo, porque nosotros no solamente tenemos un alma, no solamente esperamos en el cielo ser almas, ser espíritus vagando por el espacio sideral, no, esperamos la resurrección de los muertos, cuando el alma se unirá a su cuerpo, y entonces seremos nosotros completos de nuevo, otra vez volveremos a ser nosotros. Ahora, ¿cómo serán nuestros cuerpos en el cielo? La semana pasada estudiábamos cómo serán nuestras almas en el cielo. Hoy estudiaremos cómo serán nuestros cuerpos transformados para vivir en el cielo, porque viviremos en un lugar que no nos podemos ni imaginar. Si cuando un creyente muere, su alma parte de inmediato a la presencia de Dios y es perfeccionada, como hemos estado viendo, lo que también podemos ver es que cuando un creyente muere, su cuerpo queda en la tumba. Su cuerpo no se va, se queda en la tumba y se queda esperando el día de la resurrección. La Biblia describe la muerte como la separación del alma y del cuerpo. Por eso Pablo habla de la muerte en 2 Corintios 5 como ser desnudados. Dice el apóstol Pablo, 2 Corintios 5, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, es decir, este cuerpo en el que estamos, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos eterna, en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. De manera que cuando el alma se despoja del cuerpo, estamos desnudos, como desnudos. Pero llegará el día en que todos seremos transformados, dice Pablo. En 1 Corintios 15... que es donde se nos expone la gran doctrina de la resurrección, allí nos dice Pablo en el versículo 52 que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles. Será algo instantáneo. ¿Cuánto tiempo tardamos en abrir y cerrar los ojos, en el parpadeo? ¿Cuánto tiempo tardamos? Nosotros no lo notamos, lo hacemos de forma tan inconsciente que absolutamente nada se nos escapa entre el abrir y cerrar de ojos. Y si no, cuando estáis mirando algo y pestañeáis, veis que prácticamente no habéis perdido nada de lo que ha ocurrido. Sin embargo, Pablo está diciendo que en un instante tan breve como es el de pestañear, las cosas habrán cambiado radicalmente, de forma instantánea. Se acabó. No estamos hablando de un proceso evolutivo o de que las cosas vayan viniendo a un estado distinto de forma paulatina. Con el paso del tiempo se irá mejorando la raza en la que estamos, el mundo será mejor, la gente será más buena. No, será algo realizado al instante, y ahí se manifiesta el poder y la autoridad de Dios, cuando por medio de su palabra hace que las cosas que no existen existan al instante. ¿Y cómo serán nuestros cuerpos cuando sean resucitados y unidos a nuestras almas otra vez? Lo que encontramos en las Escrituras es que serán semejantes al cuerpo que ahora tenemos. Serán semejantes. Conservaremos nuestra misma identidad, pero el cuerpo que tendremos poseerá capacidades que le harán ser inmensamente superiores de lo que ahora mismo somos. Para explicar esto, el apóstol Pablo utiliza la figura de una semilla. Si nos vamos a 1 Corintios capítulo 15, versículo 35, nos dice allí el apóstol Pablo: pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? Esto realmente es increíble. ¿Con qué cuerpo vendrán? Algunos en Corinto estaban poniendo objeciones a la resurrección. ¿Cómo es esto de la resurrección? Pero no debéis olvidar que la resurrección es una doctrina vital dentro de la enseñanza cristiana. Si tú no crees en la resurrección, no eres cristiano. Así que algunos en la iglesia de Corinto objetaban respecto a la resurrección, porque el cuerpo al morir se descompone en la tumba. Entonces, si se descompone, ¿qué es lo que pasa para que el cuerpo pueda resucitar si está descompuesto? Si fuese verdad que los muertos resucitan, ¿con qué cuerpo vendrán?, decían ellos. En otras palabras, lo que Pablo les va a argumentar es lo que ocurre con la semilla. La semilla no fructifica
a menos que muera. La descomposición de la semilla en la tierra es lo que da paso a un árbol grande y lleno de frutos, pero la semilla parece que está muerta y en algunos momentos descompuesta, y luego no tiene nada que ver aparentemente con el árbol que nace de esa semilla. Lo mismo ocurre con el cuerpo de los creyentes. Dice Pablo en 1 Corintios 15:42, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Increíble. Nuestros cuerpos son como la semilla sembrada en la tierra, dice Pablo. No son enterrados allí para quedarse, sino para ser levantados algún día en una condición inmensamente superior a la que tenemos ahora. Serán nuestros mismos cuerpos, pero muy superiores en capacidades y en prestaciones. Y así como hay continuidad entre la semilla que se siembra y el árbol que crece, así también será con nuestros cuerpos. Conservaremos nuestra identidad, pero nuestras capacidades no tendrán nada que ver con lo que tenemos ahora, que estamos sometidos al pecado, que estamos en un contexto de pecado y que estamos limitados por el pecado. Fijaos que desde la caída estamos sujetos a esclavitud. No solamente nosotros, sino toda la creación está sometida a esclavitud. Nuestras capacidades fueron menguadas por completo. El ser humano que nace en este mundo nace espiritualmente muerto, con una creación completamente maldita a causa del pecado. Y lo que nos está avisando la Escritura y nos está anunciando es que esto tiene fecha de caducidad, que Dios llevará a cabo una obra de recreación donde todo lo que nos envuelve será liberado del pecado. ¿Qué puede ser en la creación? ¿Cómo puede quedar la creación si erradicamos el pecado de ella? Para nosotros es inconcebible, porque en nuestra experiencia no lo podemos ni imaginar. Todas las ramificaciones del pecado, todas las por dónde se mete el pecado, a qué afecta el pecado, las limitaciones a las que nos lleva el pecado. Estaremos en un contexto de nueva creación, donde el pecado ya no existirá. Y por lo tanto, nada de lo que el pecado ahora nos impone, nos somete y nos esclaviza, nada de lo que hace en la creación para someter a la creación, nada del poder que tiene para someternos a nosotros, a nuestros pensamientos, nuestros corazones, nuestras limitaciones físicas, nada podrá ejercer dominio, nada. Como no tenemos la experiencia de vivir en un mundo sin pecado, no podemos tener idea del alcance de lo que será vivir sin que el pecado nos someta. Y a la vez, no solamente sin pecado, sino a la vez en la presencia de Cristo. Es algo inconcebible para nosotros. Pero así como el árbol es distinto en su forma final de la semilla que se ha sembrado en un principio, así también nuestros cuerpos serán distintos e inmensamente superiores a cómo son ahora. Eso lo vemos claramente ilustrado en la resurrección del Señor. El Señor resucitó con su mismo cuerpo, no con uno nuevo, no. Y una prueba de esto es que su tumba estaba vacía. Si hubiera resucitado con otro cuerpo, su cuerpo anterior estaría en la tumba, pero su cuerpo no estaba en la tumba. Había resucitado, había vuelto a la vida, pero era al mismo tiempo un cuerpo transformado, con capacidades y prestaciones que antes no tenía. Y así será también el cuerpo que nosotros vayamos a tener cuando estemos en el cielo. Fijaos en lo que Pablo dice al respecto en el versículo 42 de 1 Corintios 15. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Nuestros cuerpos están sujetos a la corrupción, están sujetos a un proceso de deterioro continuo. Todos nosotros nos estamos muriendo. Uno puede decir, no, yo estoy muy bien de salud. Todos nosotros nos estamos muriendo. Es cuestión de tiempo. Es algo en lo que mucha gente no quiere pensar, pero es una realidad. Nuestros cuerpos se encuentran en un proceso de decadencia y de corrupción. Por eso enfermamos. Que vienen unos virus que no los podemos ni ver y nos dejan en cama una semana. Qué fuertes somos y qué grandes. Y resulta que unos virus
inapreciables nos postran. Y si en vez de ser virus de la gripe son otro tipo de virus, nos pueden llevar a la tumba en menos de que lo pensemos. Por eso enfermamos, por eso nos duele aquí y allá, por eso nos agotamos, porque nuestros cuerpos se están deteriorando. Y ese deterioro, tarde o temprano, terminará con la muerte. Dice el salmista en el Salmo 90:10: los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo. Cuerpos agotados, preparándose para la tumba. Pero en el cielo no será así, ¿no? Tras nuestra muerte, a la que accedemos con un cuerpo corrupto, resucitará un cuerpo incorruptible, imperecedero, siempre joven, siempre saludable, siempre fuerte, sin enfermedades, sin llantos, sin dolor, nada de lo que aquí nos aflige, nada. Ahora el paso del tiempo deja marcas en nuestros cuerpos, pero esas marcas desaparecerán en el cielo. Nunca más volveremos a tener el lastre del pecado que nos lleva a las enfermedades y que nos lleva a la muerte. No habrá más dolor, ni más debilidad, ni más tristeza. Nuestros cuerpos resucitados llevarán la lozanía de la juventud, como Dios creó todas las cosas buenas. Todo vestigio de corrupción quedará completamente eliminado. Esta es una de las muchas consecuencias de la salvación que Cristo habrá ganado para su pueblo. Se siembra en deshonra, dice Pablo en 1 Corintios 15:43, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. ¿Qué es lo que podemos ver cuando asistimos a un entierro y vemos el féretro de la persona muerta? ¿Qué es lo que podemos ver? ¿Qué es la imagen que percibimos? Los que lo hayan visto. Lo que podemos ver es que la muerte despoja al ser humano de toda dignidad. De toda dignidad. No importa quién haya sido en la vida, no importa cuántos títulos haya tenido, no importa cuántas personas lo admirasen, no importa cuánto tenía de posesiones, no importa. Allí en el ataúd no es más que un cadáver sin ninguna dignidad. Está despojado de todo el atractivo que tenía en su vida. Y lo que nos está diciendo la Escritura es que este cuerpo, que es enterrado en vergüenza, que es enterrado en debilidad, que es enterrado en deshonra, si es creyente, resucitará en gloria. Es a esto a lo que se refiere nuestro Señor en Mateo 13:43, cuando dice que en la resurrección los justos resplandecerán como el sol. Los justos. C.S. Lewis dijo que si pudiésemos ver ahora a un creyente tal y como será en el cielo, seríamos tentados a adorarle. Increíble lo que el creyente será en el cielo. Resucitaremos en gloria. No seremos espectadores de la gloria. No estaremos como los que van al fútbol, que están, a ver si mete gol, a ver si mete gol, desde la grada, claro. Otra cosa es si estuviera él en el campo de fútbol, no haría nada. Pero desde la grada todo el mundo, no veas tú cómo anima a sus equipos. Pero en el cielo nosotros no seremos espectadores, seremos participantes. Nosotros seremos participantes. La debilidad que experimentan nuestros cuerpos cada día. Estamos trabajando todo el día y llegamos a la noche agotados. Descansamos cada noche, nos levantamos por la mañana con plenas facultades físicas y psíquicas, pero a medida que pasan las horas, otra vez volvemos a sentirnos agotados. Y finalmente, cuando llega la noche, necesitamos dormir otra vez, para levantarnos al día siguiente, nuevamente con fuerzas, los que han podido dormir bien, otra vez para el día. Pero llega la noche, estamos agotados. Un cuerpo lleno de debilidad. Y esa debilidad que poseemos será consumada con la muerte. Esa debilidad acaba con nosotros. Nada más débil ni más impotente que un cadáver. Somos sembrados en debilidad, pero dice Pablo, resucitaremos con poder. Dice Hodge, el cuerpo futuro estará rebosante de energía.
dotado de facultades que ahora no podemos ni concebir. Así que en el cielo es así como estarán nuestros cuerpos, llenos de energía. No nos cansaremos, no nos fatigaremos, no estaremos agotados. No importa en cuántas actividades estemos envueltos, nunca estaremos cansados, nunca nos sentiremos indispuestos, nunca iremos al médico, nunca estaremos postrados en cama, nunca. Resucitaremos con poder. Finalmente dice Pablo en el versículo 44, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Y aquí debemos tener mucho cuidado porque cuando Pablo habla en este texto de un cuerpo animal, se refiere a un cuerpo preparado para la vida en este mundo tal y como lo conocemos. No está hablando de que somos unos animales, no. Hubiese sido mejor traducir la palabra que aparece en el texto como natural. Se siembra cuerpo natural, resucita cuerpo espiritual. Un cuerpo espiritual es un cuerpo perfectamente adaptado a la vida celestial. No se trata de un cuerpo inmaterial y etéreo. A veces tenemos la idea de confundir algo que es espiritual con algo que vaga por el espacio sideral. No. Una persona espiritual es una persona que ha comprendido las doctrinas y que vive de acuerdo a las doctrinas. Y es una persona consecuente con la fe que le ha sido dada. Por lo tanto, lo que aquí se nos está diciendo es que se refiere a un cuerpo transformado y completamente lleno del Espíritu de Dios, totalmente dominado y dirigido por el Espíritu. Ya nunca más seremos tentados a seguir nuestros impulsos naturales que muchas veces son contrarios a la palabra de Dios. El Espíritu Santo gobernará al 100% nuestros cuerpos. Seremos completamente llenos del Espíritu Santo para siempre, por los siglos de los siglos. Ya no nos dominará más el pecado. Ahora, por muchos esfuerzos que hagamos, estamos sometidos al pecado. Pero eso se acabará. Será el Espíritu Santo quien realmente esté en nosotros y nos gobierne. Esta nueva naturaleza que nos será dada en esta relación con la nueva naturaleza de la creación que será también dada, será lo que nos exponga delante de los cielos nuevos y la tierra nueva. Nuestros cuerpos serán transformados, pero la creación también será transformada. No tendremos un cuerpo distinto al anterior, sino un cuerpo creado en base al anterior. Esto es importante que no lo olvidemos para no caer luego en algunos errores respecto a la nueva creación. Estamos viendo cómo Juan recurre a las escrituras del Antiguo Testamento mediante alusiones que hace a Isaías capítulo 65 cuando habla de los cielos nuevos y la tierra nueva, y a Isaías capítulo 66 donde Dios dice que creará nuevos cielos y nueva tierra y que las cosas que pertenecen al pasado ya no se recordarán ni vendrán más a la mente. El apóstol Juan no está trayéndonos una nueva doctrina, como no hace ninguno de los apóstoles. Se remite a las doctrinas del Antiguo Testamento y nos las expone, nos las explica, abre las escrituras para que lo entendamos. Dios no aniquilará el cielo y la tierra para luego crearlos de nuevo de la nada. No hará esto. En vez de eso, los transformará en un proceso que equivale a lo que ocurre cuando se transforma el cuerpo de los creyentes para hacerlos como el cuerpo glorioso de Cristo. Es una transformación. Del mismo modo que el cuerpo de Cristo fue transformado en la resurrección, así también cuando el Señor regrese, los cuerpos de sus hijos no serán aniquilados, sino transformados y glorificados. Y esto ocurre a todos los niveles de la creación. El adjetivo nuevo al que hace alusión nuestro texto transmite el significado de algo que es nuevo, pero que tiene su origen en lo anterior. Es renovado. Por ejemplo, el nuevo pacto no es nuevo, está basado en el antiguo. El nuevo mandamiento, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a los otros, no es nuevo, está basado en el antiguo. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Segunda tabla de la ley, amarás a tu prójimo como a ti mismo. La nueva Jerusalén tiene su raíz en la antigua. El nuevo hombre es una transformación del viejo hombre.
y el nuevo cielo y la nueva tierra se basan evidentemente en las anteriores. ¿Qué conclusiones podemos sacar de todo esto que estamos exponiendo? Lo que vemos aquí claramente es que esta es la gloria que en nosotros será manifestada cuando finalmente estemos en cuerpo y alma en el cielo. ¿Dónde estará el cielo? Pues ya seguiremos viendo que el cielo probablemente sea esta tierra, la tierra renovada, donde Dios morará en medio de su pueblo. ¿Dónde está el cielo? ¿Dónde está Dios? Y si Dios está aquí con nosotros, ¿dónde está el cielo? ¿Dónde está el cielo? Dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 3, versículo 2: cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y luego en Filipenses 3:21 dice Pablo que Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Esto es todo lo que Cristo ha hecho para nosotros. No solamente nos ha dado de la salvación, no solamente ha hecho que nosotros, que éramos sus enemigos, hayamos sido hechos amigos. No solamente nos ha hecho miembros de su familia, no solamente nos ha dado en heredad el reino de los cielos, sino que también nos ha dado su misma naturaleza. ¿Qué lecciones prácticas podemos obtener de todas estas enseñanzas? 3 asuntos bastante simples. En primer lugar, aprendemos que los cristianos seguiremos luchando contra nuestros pecados y percibiendo en nosotros todas las seducciones del mundo hasta que lleguemos al cielo. Dice John Owen: no seremos librados de este cuerpo de muerte hasta que experimentemos la muerte del cuerpo. Entonces seremos librados, no antes. Muchos creyentes se deprimen cuando perciben que el pecado aún los atrae, que el pecado todavía tiene un gran poder de seducción sobre ellos, y se preguntan si son cristianos genuinos, teniendo que luchar tan violentamente para no caer en el pecado. Pues bienvenido, porque estamos en la batalla. Bienvenido a la batalla. Es así. La Biblia enseña que el pecado ha dejado de ser nuestro rey, pero no ha dejado de ser nuestro enemigo. ¿Y qué ocurre con los enemigos? Les invitamos a comer a casa, les dejamos que duerman en nuestro dormitorio. ¿Qué hacemos con el enemigo? Es un combate continuo. Hemos sido librados de la esclavitud del pecado y ya no somos sus siervos, pero las tentaciones que vienen de fuera aún encuentran respuesta en nuestros corazones, porque el pecado todavía mora en nosotros. No hemos sido librados de su presencia, por lo tanto continuamente tenemos que luchar contra el pecado, y muchas veces el pecado nos hará caer, muchas veces. Por eso debemos orar a Dios cada día para que nos libre de caer en la tentación. Esta es la oración que nos deja el Señor. Líbranos de la tentación, líbranos de la tentación. Por eso necesitamos meditar continuamente en las Escrituras, por eso necesitamos fortalecer nuestras almas, por eso necesitamos exponernos continuamente a los medios de gracia, continuamente, para no caer. En el momento en el que nos despistamos, Satanás no perdona. Así que no te desanimes porque estás en una lucha, porque estamos en una batalla. No te desanimes. El hecho de que estés luchando y que estés poniendo resistencia al pecado y que te avergüences profundamente en los momentos en los que eres vencido y caes, y llegues a Dios clamando para que te dé su perdón y su misericordia, todo esto es un síntoma alentador, y es que estamos en la batalla. Aprendemos también, en segundo lugar, que esta lucha tendrá un fin, porque algún día seremos conformados a la imagen de Cristo. Dice el libro de Isaías que Cristo verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Todos aquellos por quienes Él murió llegarán con absoluta seguridad al cielo. Ninguno se perderá, ninguno. No habrá moradas vacías en el cielo porque Pepito, Juanito no ha llegado, pobrecito. No, no, no. Cristo fue a preparar moradas para su pueblo y todos llegarán, todos, porque no depende ya de nosotros. Depende del poder de Dios, que nos libra de las garras de Satanás y se asegura de que lleguemos al reino de los cielos. Esto nos debe alentar en medio de la batalla
porque nuestra lucha no es en vano. A pesar de que nos podamos sentir débiles, luchando contra la ley que hay en nuestros miembros, debemos de recordar que nuestro Salvador no dejará su obra a la mitad, no la dejará. El que comenzó en nosotros la buena obra, Él mismo la perfeccionará hasta el fin. Él se asegura. Por lo tanto, tenemos aliento. ¿De quién lucha a nuestro lado? ¿Con quién contamos en la lucha? Y finalmente aprendemos que solo pueden estar seguros de ir camino al cielo aquellos en quienes esta obra de santificación ya ha comenzado. Si en ti no ha comenzado la obra de santificación, debes tener la absoluta seguridad de que no vas al cielo. Pero si en ti ha comenzado la obra de santificación, tú vas camino del cielo. En el cielo no se comenzará ninguna obra de redención. Allí se completará la obra que fue iniciada aquí. Algún día seremos como nuestro Salvador, pero ese proceso de conformarnos a su imagen ya ha empezado en este mundo. Allí no habrá una segunda oportunidad, como quieren hacernos creer muchos sectarios que ubican el milenio después de la venida de Cristo, y entonces habrá una segunda oportunidad para que la gente se arrepienta después de la resurrección. No, porque está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después el juicio, y se acabó. Esto es lo que enseña la Escritura con bastante claridad. De manera que no hay más oportunidades. Pero los que aquí han abrazado a Cristo por la fe, los que han sido llamados a la salvación, pueden esperar con confianza que Cristo cumpla en ellos sus promesas. Dice Pablo en 2 Corintios 3:18, por tanto nosotros todos, mirando cara a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen. Lo que quiere decir es que este proceso ya ha comenzado. Ya hemos empezado a ser transformados. El Espíritu Santo ya mora en el corazón de los creyentes, ya está trabajando. Su obra está teniendo eficacia en el corazón de aquellos a quienes Dios ha llamado. Lo que podemos ver, a pesar del pecado que nos asedia, es que aquí y ahora, a pesar del pecado que nos asedia, los verdaderos creyentes aman a su Señor. Lo que podemos ver, aún a pesar de nuestras imperfecciones, es que los verdaderos creyentes se gozan y se alegran en Cristo. Lo que podemos ver, a pesar de nuestras muchas limitaciones, es que los verdaderos creyentes honran a Dios y le alaban, se deleitan en su santa ley. Lo que podemos ver, a pesar del pecado que mora en nosotros, es que podemos ampararnos en el poder del Espíritu de Dios y luchar contra el pecado que mora en nosotros, manifestando, aunque sea imperfectamente, el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. A pesar de todo, Dios sigue haciendo su obra en nosotros. Así que a pesar del mundo, a pesar de Satanás y a pesar de nuestro malvado corazón, el Dios de toda gracia le dio poder a su Hijo para que de todas sus ovejas no perdiera ni una, y ni una se perderá, ni una. Por lo tanto, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y como es palabra de Dios, nosotros, por supuesto, aceptamos que Él cumplirá sus promesas en medio de su pueblo. Vamos a terminar.